Hoy es viernes, aquí en l'Advocat del Diable volvemos a tener una vez más, como no podría ser de otra manera, a Javier Barreicoa. Un aplauso. Grande Javier. Un curso de aplausos de pocas. De sociología, de filosofía, de derecho constitucional. O sea, estamos aprendiendo con Javier, pero una pasada, un montón. Y yo creo que va muy bien para el canal, pues que tengamos aquí a un personaje ilustre que nos vaya ilustrando acerca de varios temas que pueden ser de interés para todo el mundo. Y hoy quisiéramos hablar o vamos a empezar, de hecho, una sesión de un conjunto de programas dedicados a los distintos libros que don Javier ha publicado y que creo que, sacando tajada de esos libros, podemos ir complementando los conocimientos que Javier pues, nos va transmitiendo, que le vamos preguntando y que vamos pues entresacando, ¿verdad? Y me gustaría empezar esta sesión o este conjunto de programas hablando de un primer libro que me lo leí hace tiempo, me lo volví a releer y dejamos de lado ya todo el ámbito del carlismo, dejamos ya todo el ámbito de la Constitución, de la metaconstitución, y nos vamos a meter en el ámbito del trabajo y en el ámbito de la empresa. Porque Javier hace unos años publicó un libro que se llamaba El trabajador inútil. Y la primera pregunta, Javier, porque el título choca. ¿Por qué el trabajador inútil? Bueno, es verdad, el libro sorprende porque, sobre todo cuando lo leían mis alumnos, parecía que les estaba insultando, ¿no? Que eran unos inútiles. Pero si uno lo piensa con un poco de detención, ser inútil es lo más importante en la vida. O sea, que las cosas inútiles son las cosas que valen. Por eso a los hijos hay que decirles que son unos inútiles, ¿no? porque inútil significa que no eres útil, que no eres instrumentalizable, que no eres un instrumento de nada, ¿no? Y así es como se ha definido desde la filosofía aristotélica hasta la filosofía cristiana lo que es la persona. La persona es ese ser que es un fin en sí mismo y por lo tanto no lo podemos utilizar para nada, ¿no? Y entonces a los hijos no los podemos instrumentalizar, por eso tienen que ser inútiles, ¿eh? Otra cosa es que sean hombres de provecho, hay que educarles, pero no los podemos utilizar para nuestro beneplácito, para nuestra autorrealización, para creernos que somos buenos padres, para ser muy felices y que nos entretengan mucho. No, porque son personas y los tenemos que educar en libertad para que algún día ejerzan esa libertad como persona con toda su dignidad. Y con el trabajo pasaría lo mismo. Este libro lo escribí cuando empezó la eclosión, que ya estaba larvándose durante muchas décadas, pero ya se empezó a hablar de globalización, de nuevas formas de trabajo, bueno, de un mundo globalizado y que iban a cambiar todas las estructuras. Y entonces me pareció oportuno hacer una reflexión sobre el trabajo, sobre el trabajador, porque en este nuevo mundo que ya se avecinaba y que ya estamos viviendo, el trabajador se iba a convertir en un mero instrumento de unas sinergias, de unas fuerzas económicas globales, donde prácticamente perdería todo su valor, ¿no? Y de ahí viene la idea del título, del trabajador inútil. Por lo que planteas en el título y gracias a esta explicación parece ser que el trabajo no tiene ningún sentido entonces, o podría no tener ningún sentido. ¿Es esto cierto o no? Es decir, en otras palabras, ¿planteas en tu libro la idea de que el trabajo sí tiene sentido o no tiene sentido? A ver, el trabajo tiene un sentido. De hecho, pero le vamos a dar una vuelta y lo vamos a reflexionar. Primero, el trabajo es inevitable, esto es evidente. La filosofía clásica dividía en su sentido siempre pues un poco aristocrático y jerárquico, pues las acciones, o sea, una cosa era la capacidad racional del hombre, el sabio, que estaba por encima del estatus social, ¿no? Los sabios, famosos de Platón, donde estaba la razón y por encima de la razón, la racionalidad, la contemplación. Pero luego en la acción, en el orden de la acción, dividían dos tipos de acción. Una es la poiesis, que es la producción, producir cosas, que estaría por debajo de la praxis. La praxis es aquello que tiene que ver con las relaciones humanas, la ética, la política, la familia, ¿eh? Por lo tanto, ellos creaban esa clasificación y parece que la poiesis, el trabajo en sí, bueno, es una cosa menor,
incluso para una serie de naturalezas humanas que ellos distinguían. Pero la idea de trabajo en sí yo creo que es muy importante, y de hecho la filosofía la va rescatando poco a poco. La idea de trabajo es, primero, no solamente corresponde a una necesidad del hombre, porque el hombre es efímero y necesita alimentarse, necesita trabajar para alimentarse, para cubrir sus necesidades dignamente, sino que es como el trabajo, una forma de completar algo que le falta a la naturaleza, ¿no? Si quieres luego lo comentaremos, pero es un poco como el artista. Por eso la idea más pura y más bonita de trabajo, de trabajador, es el artesano, ¿no? Porque el artesano es aquella persona que en cierta medida la obra es parte de él. Está intrínsecamente unida a él. Él ha completado algo en la naturaleza y ha otorgado a ese algo parte de su personalidad. Por eso el mundo moderno, digamos, y la técnica, que luego sí que hablamos, pues ha destruido esta idea de artesano. Entonces, el artesano tiene mucho que ver con el artesano. El artista es el que da belleza, completa la belleza del mundo, imitando la naturaleza, y, digamos, completa la creación de Dios. Por eso están las bellas artes y luego las artes, digamos, del artesano, que eran manuales, o las artes liberales, que en la Edad Media, que eran aquellas artes, conocimientos prácticos, pero que no había que usar las manos, como por ejemplo los abogados, o digamos, tenías una forma de trabajar diferente. Pero todo esto, digamos, son puertas o ventanas que nos permiten entender que el trabajo es una parte esencial de la naturaleza humana, ¿no? Ahora bien, según cómo sea la sociedad, según cómo se desarrolle toda esta globalización, el propio trabajo se puede volver no una forma de completar al hombre, sino una forma de destruir al hombre. De las grandes tendencias filosóficas, podríamos decir, si no me corriges, que han emanado, dicho de una manera muy simple, dos grandes ideologías. Por un lado el marxismo / socialismo y por otro lado el liberalismo. Estas dos grandes ideologías han hecho también incidencia en el ámbito del trabajo. Entonces, empezando por la primera, ¿no? Es decir, ¿qué razón, qué sentido el socialismo o el marxismo aportan al ámbito del trabajo? Bueno, aquí entraríamos, y se habla en el libro, en algo muy desconocido, que son los precedentes al marxismo, lo que son los precedentes a la ideología comunista, en cuanto que, digamos, la conocemos en su elaboración teórica por Marx, Lenin, el marxismo-leninismo. Antes, mucho antes, hay todo un conjunto de utopistas, de gente que pensó en el trabajo también como una forma de perfección social, una forma de liquidar, digamos, los efectos hipernegativos de lo que fue el proceso de industrialización. La industrialización en el siglo XIX arranca a miles y miles y miles de personas de sus sociedades orgánicas, que eran los pueblos, eran los campos, los arrastra a ciudades, a barrios miserables, a horas y horas de trabajo a precios misérrimos, lo cual permite que el capitalismo se dispare y se creen grandes oligarquías. Y ante esta injusticia más que evidente, pues una serie de gente, muchas veces bien intencionados, otros muchos alocados, desarrollaron lo que se llamó el socialismo romántico, y muchas veces asociado a una idea del cristianismo, y hicieron incluso catecismos cristianos para que los trabajadores y los empresarios se conciliaran y buscaran formas armoniosas de trabajar. Se ensayaron muchas utopías, New Harmony, Owen, Fourier, los falansterios. Bueno, todo eso acabó todas las utopías estas acabaron en fracaso, pero no buscaban tanto redimir a la humanidad a través de una lucha de clases del proletariado contra la burguesía, sino buscar formas productivas de redistribución de la riqueza con toda su ingenuidad, pero fracasaron. Y luego ya viene el marxismo. El marxismo es mucho más potente, primero, porque se aleja de la posibilidad de este romanticismo, muchas veces
cristiano, y había anarquistas que veían, digamos, como una perfección en el trabajo bien organizado, en crear nuevas comunidades, como una especie de iglesias primitivas. Veían, pues eso, la solución de la humanidad. Pues no, el marxismo lo que impone es, primero, una religión atea, o sea, una revolución, un mesianismo ateo, y que tiene que ser a través de la dictadura del proletariado, de la violencia, y el trabajo es la forma de perfeccionar la materia, porque toda su cosmovisión es que el hombre es materia, es un materialismo, una materia organizada de una forma determinada. La historia ha hecho que entre los hombres haya injusticias, esto se tiene que resolver y el hombre se perfeccionará si consigue una sociedad igualitaria, liquidando la clase dominante. Y eso llevó a que todo el marxismo, sobre todo cuando triunfa la Revolución Rusa y se pone en marcha la Unión Soviética, se cree del trabajo una religión. Aparece el estajanovismo, por ejemplo, como el modelo productivo. De hecho, el ocio, el descanso, es visto como algo negativo. Ellos cambian, en la Unión Soviética se cambian los días de la semana para romper el esquema religioso de 7 días y 1 de descanso, que nos aparece ya en el Génesis. Entonces tenían 6 días y 1 de fiesta, que lo iban variando, pues para tener a todo el mundo un poquillo atolondrado. Recordamos que la Revolución Francesa también se cargaron el calendario cristiano y la idea de tener un día de descanso para crear semanas de 10 días, volviendo a imitar a los romanos. Todo eso nos denota que se buscaba, digamos, como una justificación teórica en el trabajo, y por eso aparece este ejemplo de Stajanov, ¿no? que lo utilizó toda la Unión Soviética para decir, el hombre se va a perfeccionar por el trabajo y vamos a crear lo que ellos llamaron el Homo Sovieticus, que será como dar un paso en la evolución, y gracias al trabajo bien realizado y con todo el entusiasmo del trabajo, pues conseguiremos este superhombre. Entonces apareció este Stajanov, que bueno, fue una tomadura de pelo porque era un minero que consiguió unas cantidades de toneladas de carbón al día inimaginables, pero claro, lo hizo con un hidráulico, con un martillo hidráulico que nadie conocía hasta la época, y entonces se convirtió en un superhéroe. Entonces, paradojas de la vida, este supertrabajador, como fue un héroe soviético, todo el Partido Comunista lo estuvo toda su vida llevando por todas las ciudades y pueblos para dar conferencias de cómo tenía que trabajar, con lo cual dejó de trabajar toda su vida y acabó alcoholizado. El mito de Stajanov se fue un poco al traste, ¿no? Pero en Rusia se volvieron locos, hacían competiciones a ver quién era capaz de producir más. Subían en un día, pues, por competiciones la producción, pero claro, al día siguiente estaban todos rotos y se hundían las producciones. Bueno, todo era un mito. En el fondo, la idea es que el hombre se redime a través del trabajo. ¿Pero qué trabajo? El trabajo organizado justamente por el Partido Comunista, que es el único que ha entendido cómo se puede alcanzar la justicia social. Y este monopolio de interpretación del mesianismo, de la redención para llegar a una sociedad feliz, pues claro, toda utopía en cuanto entra en contacto con la realidad, pues se destruye, y esto es lo que le pasó al comunismo. Vale, es lo que no entendía, es decir, si el comunismo y el marxismo ven el trabajo como algo que esclaviza, ¿cómo es posible que después en los sistemas políticos comunistas pues se propague y se potencie el trabajo, sobre todo en relación con lo que estás haciendo? Y entiendo que es porque el trabajo esclaviza, excepto el trabajo que el Partido Comunista determine que hay que hacer, ¿no? Porque eso es lo que a ti te va a redimir y te va a permitir que seas igual, o sea, un trabajo en definitiva impuesto y obligatorio, vaya. Sí, bueno, esto dio lugar a circunstancias más que lógicas, sociológicamente hablando, porque al principio, antes de que se configure la Unión Soviética, que la Revolución Rusa empieza en 1917, pero hasta 1921 no empieza la Unión Soviética, uno de los avances que hacen los bolcheviques es establecer oficinas de desempleo, ¿de acuerdo? Pero cuando ya se inaugura oficialmente la Unión Soviética, dice, este sistema es tan perfecto comparado con el capitalismo que aquí no hay desempleo. Entonces quitaron todas las oficinas de desempleo y entonces, ¿qué hacían? Obligaban a todas las empresas estatales, porque todas se fueron nacionalizando, a contratar trabajadores.
aunque no hiciera falta. Por tanto, la tasa de paro fue cero durante 75 años, prácticamente en la Unión Soviética. Solo ya en la última fase volvieron a abrir oficinas de desempleo porque era evidente. Pero claro, ¿qué hacían los trabajadores? Pues iban a la fábrica, no había trabajo, cobraban y entonces pues alcoholizaban, ¿no? De hecho, en la Unión Soviética, esto igual nos vamos de tema, pero hace unos años, cuando ya estaba acabando la Unión Soviética, fueron a estudiar el Alzheimer desde Occidente. Y entonces dijeron, no, aquí no, los expertos dijeron, no hay Alzheimer, porque es una enfermedad de viejos. Aquí se nos mueren a los 63 años, ya ni se nos jubilan, de alcohólicos, ¿no? Porque era una sociedad donde ese ideal que el trabajo te iba a redimir se convertía en una especie de cosa sin sentido al final, ¿no? O sea, voy a cobrar, haga lo que haga, produzca lo que produzca, y como si el Estado me pide que mi fábrica produzca X% de tal producto, yo falsificaré las estadísticas, y por eso se hunde la Unión Soviética, porque era mentira tras mentira, ¿no? Ahí no trabajaba nadie. Vale. Bueno, hemos visto un poquito el bosquejo de trabajo y marxismo. Vamos ahora a la otra gran ideología, que es el liberalismo. En tu libro tratas mucho el tema de algo que me parece muy interesante, ¿no? El liberalismo, la economía liberal de las sociedades occidentales relacionada con el ocio. Es decir, liberalismo y ocio, capitalismo y ocio. Cuéntanos un poquito, ¿de qué va esto? Uy, esto es muy interesante. Esto ya lo vieron los griegos, lo ve Aristóteles. Ellos hacían una distinción entre lo que era el ocio, que lo explicaremos, latinizado sería el ocium, y lo que no era ocio. Lo que no era ocio es el nec ocium, el negocio. O sea, el sentido de la palabra negocio es lo que no es ocio, con lo cual, en este plano ontológico, significa que lo importante es el ocio. El ocio, esto es lo importante en la vida, el ocio. Y cuando no queda más remedio, pues hay que dedicarse al negocio. Lo económico, el negocio, trabajar, está ordenado a algo superior que es el ocio. Pero ¿qué entendían ellos y qué entendieron los pensadores clásicos en la Edad Media sobre el ocio? El ocio no es como lo interpreta el capitalismo actualmente, porque el capitalismo convierte el ocio en una forma más del circuito capitalista, sino que para los clásicos, esto es muy importante, el ocio es como un tiempo necesario, no de vacaciones, no de fin de semana, sino un tiempo que todos necesitamos en la vida, cuando sea, necesitamos pararnos, necesitamos pensar, necesitamos reflexionar sobre el sentido de la vida, y eso es el ocio. En sentido, por lo tanto, podríamos decir que un monje es ocioso, sí, aunque suene mal con nuestro lenguaje, pero en el lenguaje clásico es una persona que dedica tiempo a contemplar el sentido de la vida, el sentido de la existencia. Para eso, ¿qué tenemos? Que comer. Pues bueno, hay que trabajar unas horas, hay que trabajar unos días a la semana, unos meses al año, pero tenemos que buscar el ocio. Y si no hubiera ocio, la sociedad se desintegraría. Si no hubiera ese sentido de tiempo, por eso se asociaba el ocio al tiempo religioso también. El ocio, el descanso, tiene que ser no un descanso de tirarme en la hamaca y a la bartola y perder el tiempo, sino que es un momento de contemplación, del espíritu, encuentra ese tiempo que necesita, que no está dedicado a la acción, a la praxis o a la poiesis, a la producción. ¿Qué ha hecho el capitalismo? El capitalismo nos ha creado una gran trampa, porque el capitalismo interpreta el ocio como aquel tiempo que necesitamos para descansar, para luego seguir trabajando, porque lo importante es que tú trabajes para mantener un sistema productivo, porque el capitalismo, o dentro del capitalismo, no somos más que piezas, somos tuercas, somos arandelas. Bueno, esto ya lo decían los estructuralistas como Levi Strauss, que decía, cuando estudiemos a los hombres, a la humanidad, a la sociedad, hay que estudiarla como un hormiguero, como si fuéramos hormigas, ¿no? Que son seres que van produciendo y que tiene cada hormiguita una función y ya está, y luego se morirá y ya está. Lo importante es que haya un sistema, el hormiguero es un sistema productivo. Pues el capitalismo es lo mismo, es un sistema productivo donde
evidentemente se necesita dejar descansar a los trabajadores para que luego trabajen más. Pero esto es en el capitalismo clásico. El capitalismo posmoderno, el capitalismo que ya empieza hace unas décadas, empieza a darse cuenta que este sistema tiene que perfeccionarse. Para ellos le tienen que sacar más jugo, más provecho, y es cuando el ocio lo transforman en un tiempo calculable económicamente en función de lo que gastas. Esto es, tu ocio, tu tiempo de ocio ya no es un tiempo de contemplación, como podría ser rezar, como podría ser meditar, como podría ser tener tertulias con los amigos, que curiosamente tener tertulias con los amigos, rezar o contemplar la naturaleza, eso no cuesta dinero. De repente ese ocio se traduce en gastos, en coste. Esto es, solo te lo puedes pasar bien si gastas en ocio. Y por eso el ocio se convierte en parte del capitalismo. Te pasas toda la vida trabajando para luego consumir. Y entonces el sentido del trabajo no es realizarte viendo una obra que tú has hecho como un artesano, ¿no? Que has visto y dices, qué bien ha quedado, qué bonito, esto va a durar para siempre. Y además quien lo compre le voy a hacer un bien porque esto no se va a romper, esto está bien hecho, sino que ahora simplemente el trabajo para nosotros solo tiene sentido para un ocio de consumo, y como generamos consumo, el sistema productivo tiene que seguir produciendo más, y se crea un circuito que se va retroalimentando. Y esto incluso se llega a la perversión. Esto es muy interesante. Si analizamos todo lo que son las estructuras de empresas que consideramos más avanzadas, normalmente las de Silicon Valley, estas, vemos que en estas empresas ya incluso llegan a mezclar trabajo y ocio, prácticamente ya se implosiona. De tal forma que está lo que llamamos el modelo Googler, que son los trabajadores de Google, que son el trabajo ideal y soñado por cualquier trabajador especializado en informática, trabajar en Google, porque en esta empresa, como en otras muchas de Silicon Valley, han convertido las las empresas en una especie de juegos. Vas por ahí, te encuentras un billar, te encuentras unos futbolines, puedes ir con patinetes, tienes una sala de punching ball por si estás desahogado y quieres pegarle al jefe, pues le pegas a eso. Y entonces ves el ambiente y ya no sabes si estás en un parque infantil o en una de las empresas más poderosas del mundo. Y entonces la gente está contentísima. Y entonces, además tienen asistentes para los perros. Puedes llevar a tu perro ahí, lo cuidas mientras trabajas, y al peluquero, y tienes sastres, tintorería. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final te lo estás pasando bien trabajando, pero estás trabajando 18 horas para la empresa. No sé si me explico. Sí, claro. Y esta es esa especie de implosión entre ocio y trabajo, donde la gente consagra su vida a trabajar y el único sentido de su vida es trabajar, pero creen que se están autorrealizando y son felices trabajando, cuando en el fondo lo que están haciendo es perder su vida, ¿no? Porque están claro, aquí como contrapartida, alguien podría objetar, bueno, pero es que claro, si la gente no consume se pierden puestos de trabajo, ¿no? Es decir, si la gente en los momentos de ocio no va, por ejemplo, al cine, no va, por ejemplo, ¿qué te diré yo?, a un gimnasio, no va, por ejemplo, a comprar ropa, ¿no? En esos fines de semana en los grandes centros comerciales, alguien podría objetar, son puestos de trabajo que se pierden. Frente a eso, ¿qué podemos decir? Bueno, porque sí, claro, es un argumento muy, muy evidente, pero porque ya hemos corrompido, esto es como si tú me dijeras, existe la esclavitud y con esto producimos muchos beneficios. Pues ¿cómo vamos a quitar la esclavitud, ¿no? Si vamos a perder muchos beneficios? Claro, una vez un sistema ya, digamos, se ha autocreado y hay una perversión antropológica interna, que es destruir el sentido del trabajo y el sentido del ocio, pues claro, si lo desmontas se van a generar una serie de males. Pero el gran problema yo creo que es anterior, es analizar por qué en un momento determinado se dio paso a la industrialización, por qué en un momento determinado se obligó a cambiar la estructura psicológica de millones de personas para que cayéramos en esta trampa. Porque si no, quiero decir, se entiende que todo el mundo globalizado, que llamamos aldea global, al final no es una aldea global. Son grandes metrópolis globales que están concentrando todas las energías, todas las personas, toda la población mundial. Sabemos que cada vez ocupa menos espacio. Cuanto más gente hay,
menos espacio se ocupa porque se concentran todos en grandes ciudades. Los campos desaparecen, ¿eh? Y entonces este problema del ocio es un problema de haber concentrado toda la actividad humana en grandes ciudades donde, claro, el ocio es la fuga, es la válvula de escape de una forma de trabajo absolutamente desordenada psicológicamente, pero si viviéramos mucha más gente en el campo, en unas condiciones, y no quiero ir a las tesis regresionistas o ecologistas, sino si los campos se hubieran mantenido con sus industrias pequeñas, con sus industrias artesanas, claramente con su propia riqueza agrícola y no en este mundo globalizado donde posiblemente tienes que cambiar de cultivos en función de mercados internacionales, pues no habría este problema. Simplemente la gente podría tener su trabajo, sería mucho más autónoma en su vida diaria, familiar, y no dependería de que si te cierran la Nissan, no dependería de que si se deslocalizan empresas, no dependeríamos de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el mundo global es verdad, es aparentemente darnos muchas más posibilidades de nuevos nichos laborales para el ocio, pero esto es una trampa, porque al final, si todo es ocio y todo lo gastamos en ocio, pues al final no habrá patrimonios, los padres no podrán dejar herencias a los hijos, quiero decir, se ha alterado todo el orden de la economía, ¿no? Hablabas antes de las grandes multinacionales, de grandes empresas, que parece ser que se están convirtiendo como las nuevas educadoras, ¿no? Es decir, dan cantidad de cursos de formación a los trabajadores y las trabajadoras, les hablan de principios, les hablan de valores. ¿La empresa tiene que ser una educadora de sus trabajadores y trabajadoras? ¿Estamos tendiendo a ello? Bueno, esto primero. También lo tocas en tu libro, también hablas de esto. Sí. Y de hecho, por suerte lo he podido ir estudiando porque esto cada vez va avanzando más. O sea, estamos en una fase de infantilización, que ya te lo he dicho, parece que el trabajo se tiene que infantilizar, pero es una infantilización perversa. Infantilizan a los trabajadores, pero la propia empresa lo que hace es desarrollar una especie de técnicas donde teóricamente te va a ayudar a realizarte, te va a ayudar a darte unas competencias profesionales, te va a ayudar. Constantemente las empresas han creado este lenguaje, ¿no? Entre todos lo hacemos, todos nos ayudamos, pero es sospechoso, ¿no? Entonces, algunos autores que estudian estos temas interpretan que todo este espíritu de luchar por objetivos, de proponerte, de automotivarte, de crear formación constante, que muchas veces se reduce, pues vamos a hacer meditación, vamos a hacer yoga, vamos a ver cómo gestionamos el estrés, vamos a ver cómo todo esto que parece que es muy solidario, la misma empresa crea unas estructuras de competición interna salvaje, esto es, si no consigues tales objetivos, tales puntos al año tal, pues no vas a cobrar unos complementos o no vas a poder estar en la lista de los que ascienden. No sé si me estoy explicando, pero la empresa te genera un estrés y luego la propia empresa te dice que te da los elementos para eliminar la deshumanización de la empresa, que es la propia empresa la que lo ha creado. Y esto acaba siendo una trampa, porque si el marxismo, que para mí es una ideología falsa, pero al menos era una ideología, al menos intentaba construir una cosmovisión, planteaba la lucha de clases entre los más desfavorecidos y los más privilegiados. Ahora lo que plantea el sistema económico liberal es una lucha entre los propios trabajadores. Los trabajadores tienen que competir entre ellos para superar al otro. Esto sí, luego harán los teams, los training teams, los equipos de entrenamiento, que esto es muy bonito, se va el ejecutivo, se va con el conserje, se van a hacer en Estados Unidos hacen estas experiencias, ¿no? de irse y entonces incendian una casa y entre todos la tienen que apagar y entonces está el conserje, está el jefe, entonces nos hemos hermanado todos en la empresa. Sí, pero cuando van mal las cuentas, el jefe despide al conserje, no sé si me explico. Han hecho. Entonces, todo es parte de una parafernalia
del mundo moderno, por ejemplo, actualmente el llamamiento a la emprendeduría que nos hacen en las universidades. Tenemos que conseguir que los jóvenes sean emprendedores, que luchen ellos mismos, que consigan su negocio, que consigan su empresa. Bueno, toda la vida ha habido emprendedores, porque toda la vida, cuando había hambre, la gente emigraba y se iba a América y se iba... o sea, la emprendeduría ya está inventada. Pero ahora es en un sentido en el fondo lo que esconde es la idea de, si antes las empresas eran más corporativas, incluso se les acusaba de paternalistas, de lo bien que cuidaban a sus trabajadores, ahora la empresa es como decir, prepárate, sé un emprendedor, porque yo no te voy a garantizar que estés aquí trabajando 1 año o 2 años o 5 años, como si nuestros padres o nuestros abuelos pudieron trabajar prácticamente toda su vida en la misma empresa, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que toda la praxis, en el sentido de todas las relaciones humanas en la posmodernidad, incluso las laborales, es una forma de desestabilización, de no crear comunidad, todo lo contrario, sino una especie de individualismo que, como es tan atroz, la empresa tiene que obligatoriamente ofrecer esa cara amable, pero que para mí es falsa, es absolutamente... Y además es un paradigma profundamente anglosajón, de ese optimismo anglosajón, ¿no? Pase lo que pase, todo es fine, todo es great, todo es grande, todo es bonito, todo... Y no sé, te acaban de echar del trabajo y, oh, it's funny, no sé qué, tal. O sea, es una cultura que impide que la tristeza, impide tal, entonces siempre tienes que ser un triunfador, ¿no? Pero esto, insisto, son estructuras o sinergias psicológicas, económicas, sociales muy potentes que nos han marcado y ya se está consolidando como un nuevo paradigma del mundo del trabajo. Pues saliendo de las ideologías, vamos al ideario o a las virtudes o a la religión. ¿Qué sentido proporciona la religión católica al trabajo? O sea, ¿la religión puede hablar del trabajo? A ver, hay un texto en el Génesis que todos conocemos, ¿no? Después del pecado original, uno de los castigos es ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Esto no significa, digamos, si nos pusiéramos a teólogos y a interpretar, que no es nuestra función, pero significa que parte de nuestra naturaleza, esencial de nuestra naturaleza, es que ese trabajo que vamos a realizar, aunque fuera el idílico, el vocacional, el que estás llamado como artesano, como profesor, como lo que sea, no nos va a restar ese esfuerzo necesario. En teología, diríamos, es lo que tenemos que pagar los hombres por el pecado original. Pero ese trabajo no significa que es una indignidad, no es un castigo. El hombre hubiera tenido que trabajar igual. Esto hablo para los creyentes. El que no es creyente tiene que tener otra antropología o tendrá otra antropología, pero para el creyente, el hombre, Adán y Eva, tendrían que trabajar igual. Otra cosa es el coste, la dureza, las duricias del trabajo. Pero esto que es así, también es verdad que nos hace o nos reconcilia con nuestra naturaleza. Nos hace, cuando el trabajo nos cuesta y pues nos damos cuenta de nuestra naturaleza y nuestra fragilidad humana. El gran problema, que esto vemos también, que es el paradigma moderno, posmoderno que estoy definiendo, es cuando se ha querido hacer, se promete a todo el mundo que se va a realizar en el trabajo, que va a ser feliz en el trabajo, que va a conseguir lo que quiera en la vida, y se va creando como una cultura, ¿cómo lo diría?, de falta de capacidad de resistencia al fracaso. ¿Cuántas grandes empresas se han montado a base de ir fracasando, pero siendo persistentes, siendo constantes, siendo muy austeros, siendo muy sacrificados, y entonces al cabo de 20, de 30 años se consigue levantar una empresa? Hoy hemos caído en la cultura de lo inmediato. Salen de las facultades y los alumnos ya están deseando cobrar 3.000 euros, incluso les parece poco, por su cara bonita. Y no les hemos enseñado que la vida es dura, que el trabajo es duro, que tienes que demostrar una madurez, un proceso, un tiempo, que hay unas estructuras sociales jerárquicas, que bueno, ya llegarás a veterano, ya conseguirás lo que quieras, pero... por eso encontramos que la movilidad laboral
hoy es altísima, no solo porque la impone el propio sistema de globalización, sino porque la gente no resiste en los trabajos, no resiste. ¿Y por qué? ¿Se ha vuelto más blandengue genéticamente? No, se ha vuelto blandengue culturalmente. Digamos, no han sido educados ni por los padres ni por los sistemas educativos en lo que va a ser la vida, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es un gran reto que tenemos, pero si estudiamos todas las pedagogías modernas que se están aplicando en los colegios, son pedagogías donde se evita que los niños, digamos, se afronten retos, afronten frustraciones, que afronten, pues a lo mejor suspender, que afronten fracasar en una asignatura, que afronten problemas que les son difíciles de solucionar. Todo es que sea fácil, todo es que sea alegre, todo es que sea divertido. Y entonces, si ya las empresas se están infantilizando, la educación la estamos infantilizando, pues claro, llegamos a un mundo de infantilismo, pero que al final crea unas frustraciones brutales, psicológicas, porque la gente, la realidad es la realidad, ¿no? Igual que fracasó la utopía comunista, está fracasando la utopía liberal, ¿no? Y ya la última pregunta, Javier, que no te quiero entretener más. Me gustaría brevemente, COVID-19 y trabajo. ¿Cómo podrías extender tu libro a la situación de hoy en día? Bueno, a ver, sería relativamente fácil o muy complicado, no sé, pero bueno, intentaremos que sea fácil. Es verdad que se está hablando de esta nueva normalidad, que yo la prefiero llamar nueva anormalidad, o sea que van a estabilizar una situación anormal, pero es verdad que ha influido muchísimo en el mundo laboral, el teletrabajo. Esto a muchas empresas les va a hacer replantearse que a lo mejor no necesitan tanta gente, que les interesa más que la gente trabaje en casa porque no gastan en luz, en espacios. Esto, de hecho, en Estados Unidos ya desde hace muchísimo tiempo se estaba fomentando el teletrabajo como forma de ahorrarse a las empresas pues, costes, ¿no? Pero esto tiene un peligro. Tiene sus ventajas, teletrabajar, tiene sus ventajas para la gente que psicológicamente está preparada, porque ha habido gente que se ha hundido y gente que se siente, digamos, inútil. Y, bueno, pero yo propongo una distinción que hace una gran filósofa, Hannah Arendt, que la retoma también de los griegos, que es la diferencia entre el homo faber y el animal laborans. El homo faber es el hombre que trabaja, ¿vale? Ese, como el artesano que hemos definido antes, ¿eh? Pero el artesano es muy bonito y lo han tratado muchos autores clásicos y no tan clásicos, porque es el hombre que primero necesita ver completada su obra. No es parte de un proceso. Yo estoy trabajando en un proceso informático en mi casa, cojo unos datos, los meto en un Excel y se los paso a un compañero y ya está. Yo no, en ese sentido yo no veo todo el proceso completo, sino que en cambio el artesano ve toda su obra, completa toda su obra, se siente identificada con ella y además tiene un sentido comunitario. Los artesanos siempre fueron reconocidos, en la Edad Media lo sabemos porque en las catedrales, en las grandes vidrieras, ahí aparecían representados los grandes artesanos junto a los nobles. No es el desprecio que tenían los griegos al que trabajaba manualmente, sino que en esa sociedad, en esa cristiandad, se reconoce que el artesano, el hombre del gremio, es alguien muy importante para la sociedad, y ese sería el homo laborans. Esto es, el hombre que trabaja porque su trabajo tiene un sentido y su trabajo no solo le proporciona un bien económico a él, sino que está haciendo un bien social. Y además lo entiende para lo que está trabajando. El animal laborans sería lo que nos estamos convirtiendo y sería lo que el COVID-19 nos ha llevado en el teletrabajo, que de repente es un tipo de producción seccionada, fraccionada, donde no tienes por qué entender el sentido de toda la estructura en la cual estás trabajando. A lo mejor tú estás haciendo una pieza que sabes que irá a China y no sabrás nunca qué harán en China con esa pieza ni con qué componente la juntarán, porque ya no es tu problema. Tú has cumplido con tu parte. Y sobre todo, el animal laborans, dice Hannah Arendt, trabaja sin tener, digamos, relación comunitaria, sin relación social, sin sentimiento de comunidad.
que eran lo que tenían los gremios o los antiguos sindicatos, ¿no? Que el sindicato no solamente era un mecanismo de defensa de los intereses del trabajador, era una forma también de sentirse parte de una comunidad, de tener una identidad, ¿eh? Y entonces esto es lo que el gran peligro de estas situaciones que nos ha llevado el COVID-19, al teletrabajo, que si nos acostumbramos que yo estoy en casa, estoy aislado de mis compañeros, solo los voy a ver virtualmente, ya no voy a poder echarles unas risas, tener unos momentos de amistad, unos momentos de tertulia, de descanso, en cierta medida de disfrutar un poco de ese ocio que decíamos, ¿no? que es parte de esa vida comunitaria, ¿no? En el trabajo, pues claro, y sobre todo en unos procesos tecnológicos donde la técnica nos domina, ¿eh? El artesano es el que domina la técnica, yo domino la técnica, yo soy el dueño de la técnica. En cambio, ahora es la técnica la que nos domina, porque nosotros teletrabajando en pocos meses hemos tenido que aprender una cantidad de tecnologías nuevas que para poder teletrabajar, las cuales ni dominamos. Y el curso que viene ya nos dicen que nos las cambiarán y luego nos la volverán a cambiar, y entonces es algo que nos viene impuesto, que nosotros no participamos de eso, y encima nuestra relación comunitaria, el sentido, incluso los que somos profesores, nuestra relación con los alumnos, nuestra relación con los compañeros, se pierde ese sentido, y esto psicológicamente vuelve a como a asentar ese paradigma nuevo de la globalización, que sería un sitio donde les gustaría que, claro, si no puede haber sindicatos, si estamos todos teletrabajando, te puedo asegurar que no habrá sindicatos ni habrá asociaciones, y además será tan sencillo como un día te llegará un correo electrónico y te dirá, está despedido, gracias. Y punto. Y punto. Entonces, ¿a qué me voy a quejar si estoy en mi casa? ¿No? O sea, no, ni siquiera puedo pelotear al jefe, no sé si me explico. Algo tan humano y tan español, ¿no? O sea, yo creo que si se prolongara, si esto se prolongara 1, 2 o 3 años, entraríamos en un paradigma muy complejo, para la vida laboral. Pues Javier, te agradezco muchísimo estos 40 minutos largos de entrevista. Gracias por tu saber de nuevo, Javier, y nos emplazamos para una nueva sesión la próxima semana para tratar de otro libro, si te parece bien. Muy bien. ¿Me avisarás de qué libro es? Hombre, y tanto, me encantaría Tiempo Muerto. Y ahí lo dejo. Pues ahí casi necesitaremos 2 sesiones.